Hola, vamos a a plantear un problema de control sencillo aplicado al proceso de preparación de alimento para ganado. El proceso esquemáticamente aparece en la figura. Básicamente de lo que se trata es de controlar bueno, el alimento para el ganado se genera como la mezcla de forraje junto con un concentrado alimenticio que se mezcla con este forraje para generar, digamos, el producto de salida que es con el que se alimentaría el ganado. Lo que nosotros queremos hacer es garantizar que la cantidad de concentrado se corresponde con el caudal de forraje que está vertiéndose a la tolva. Básicamente, entonces, nuestra variable controlada en principio sería este concentrado que nosotros vamos añadiendo al forraje. Para ello se dispone de un motor que en realidad va a ser el elemento que nosotros vamos a controlar, que es la velocidad del motor. Bueno, pues actuando sobre ese motor podemos controlar la velocidad de giro, que será directamente proporcional al caudal de concentrado que se utiliza en la mezcla. Y ese sería el sistema de control. Para definir la consigna, lo que se va a fijar en lugar de trabajar o realimentar esta variable de concentrado, lo que nos dicen es que lo que se hace es pesar de forma continua el forraje que se va añadiendo, pesar de forma continua, y a partir de esta información se determina cuál es la consigna en velocidad que se debe aplicar, digamos, al sistema de control. Bueno, pongo algunos datos aquí que nos aportan, que básicamente es lo que he comentado ahora. Bueno, el concentrado en la tolva es proporcional a la velocidad de giro. Lo que mencioné sobre que el sistema funciona midiendo la cantidad de forraje, el peso del forraje de forma continua. A partir de esta medida se genera la consigna VR para el motor. Y luego ya en lo que se refiere al modelo en sí, nos dicen que la función de transferencia entre esta velocidad y el caudal de concentrado no tiene dinámica, es una ganancia de valor igual a 2. Por otra parte, la función de transferencia entre la entrada del motor y la velocidad de giro de ese motor viene dada por esta expresión, que como vemos es un sistema de primer orden. Y por otra parte, vemos o nos dicen que la función de transferencia de un sensor, se entiende que se va a utilizar un sensor para medir la velocidad de giro del motor. Entonces, esa función de transferencia viene determinada por esta expresión de primer orden también que aparece aquí. Bueno, lo que nos van a pedir es, por un lado, dibujar el diagrama de bloques en lazo abierto del sistema, quiero decir, sin añadir todavía el controlador. Luego, ya en un segundo paso, nos piden diseñar el controlador. Bueno, en concreto nos dicen el controlador más sencillo que nos garantiza un error nulo. El error entendido como la diferencia entre la consigna esta que se genera aquí y la velocidad a medida del motor. Entonces, bueno, nos piden también que demostremos de forma analítica que este error va a ser 0 con la elección que hemos tomado. Y por último, lo que nos dicen es que planteemos el problema de control como si se fuera a implementar con un controlador digital. Entonces, tenemos que, por un lado, dibujar el diagrama de bloques que nos piden en este subapartado y, por otro lado, pues indicar cómo se calcularían esas funciones de transferencia. En cuanto al primer apartado, lo que tendríamos que dibujar es, voy a cambiar esto de color,
tendríamos que dibujar el diagrama de bloques en lazo abierto. Bueno, entonces los elementos que hemos identificado son, por un lado, un motor que tiene una entrada U. Lo voy a poner en el dominio del tiempo, podrían también ponerlo en el dominio transformado. Vamos a suponer, bueno, esta función de transferencia vamos a llamarla GM del motor, ¿vale? En principio. Y la salida de este motor era la variable V que teníamos por aquí. Y luego sabíamos, o nos dicen, que la relación entre el concentrado y esta velocidad de giro, pues era simplemente, vamos a llamar concentrado CDT, era simplemente pues una función de transferencia, voy a llamarla GCDS, y nos dicen que esta función de transferencia es una constante. Bien, teníamos este elemento. Podríamos añadir también aquí en lazo abierto, nos dicen que estamos midiendo esta variable, podríamos medir, vamos a ponerlo de este modo. Siempre es conveniente no olvidarnos de la flecha para saber cuál es el flujo de esa variable. Digo que tenemos también, nos indicaron que teníamos un sensor cuya función de transferencia era bueno, un sistema de primer orden que nos daban por ahí. Lo recuerdo por aquí de todas formas. Si miramos el enunciado, tenemos que GMDS nos dicen que es, bueno, VDS dividido entre UDS, y esto era 5 dividido entre 0,5S más 1. Mientras que el GC, lo que es la función de transferencia del concentrado, era una ganancia de valor 2, y en lo que se refiere al sensor, pues teníamos una función de transferencia de este modo. De acuerdo, entonces, bueno, este primer apartado en realidad es extremadamente simple y lo único que pretende es que antes de empezar a hablar de control o empezar a diseñar, es importante tener claro cuál es la estructura del sistema, cuáles son las variables que intervienen y cuáles son las funciones de transferencia. Y en cuanto al apartado A, podríamos dejarlo de este modo, ¿de acuerdo? Recuerden, siempre es importante indicar las funciones de transferencia asociadas a cada bloque, las variables que se asignan a las señales, que por cierto aquí me quedaría 1, con lo cual no estaría bien del todo. Esta variable, la voy a poner por aquí, sería la que está asociada al sensor, que la entrada al sensor sería VDT, la velocidad, y voy a llamar la VM a la velocidad medida por el sensor. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al apartado 2, el apartado B. En este apartado nos pedían diseñar el controlador más sencillo que garantiza un error nulo para la velocidad de giro del motor. ¿De acuerdo? Bien, voy a pintar de entrada el diagrama completo, entonces con el controlador que pondría, sin definirlo todavía, lo voy a llamar de forma genérica FDS al controlador, que nos daría el valor S de UDT, que conectaría ya con el sistema que acabo de representar. ¿Vale? Aquí está GCDS. Y por aquí sacaría la variable de velocidad, que es la que se realimentaría. Bueno, aquí en un principio, bueno, hay que poner los signos, no nos podemos olvidar de los signos. Aquí la variable de consigna la habíamos llamado VR, ya esto si quieren lo pueden llamar EDT, que sería el error, VR menos VM, que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues la cuestión es, ¿qué controlador voy a elegir? ¿Qué controlador voy a elegir?
Bueno, esta es en el diseño de sistemas de control, una de las preguntas que siempre nos hacemos es, tengo que conseguir un error nulo en el seguimiento de una variable, ¿cuál es el controlador que voy a utilizar? Porque en ocasiones me valdría solo un controlador proporcional. En la mayoría de las ocasiones voy a necesitar una acción PI, una acción integral. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues recordar que si la consigna es constante, en este caso la consigna se llama VR, si VR es constante, que es nuestro caso, lo que se cumple es que voy a tener un error estacionario, que lo voy a denotar así, el error estacionario es igual a 0 si el producto de las funciones en lazo abierto por gm por gdt es al menos de tipo 1, ¿vale? Tipo 1, recuerden que significa que tiene un polo en el origen. En el origen, bueno, si quieren, en S igual a 0, ¿vale? Para ponerlo de la forma más sencilla. Un polo en S igual a 0. Bien, vamos a ver, en este caso, nosotros GM y GT ya viene impuesto, yo no puedo añadir polos ahí porque corresponde con el proceso y con el sensor. Veamos GM por GT, si miramos arriba, GM no tiene un polo en S igual a 0 porque lo tiene en menos 2. GT, que sería esto, tampoco tiene un polo en S igual a 0, por lo tanto ya sabemos que de momento GM por GT no tienen polos en S igual a 0. Por lo tanto, para conseguir yo un error nulo es necesario que añadir ese polo, porque nuestro proceso no lo tiene, por lo tanto lo voy a añadir yo con mi controlador. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues si recordamos, si yo plantease un controlador proporcional solo, pues lo que tendría es esta función de transferencia, que evidentemente no tiene polos en el origen. Por lo tanto, esto tal cual no nos vale. Tendríamos que añadir un término adicional, lo voy a poner de este modo, que sería el término integral, ¿vale? Por lo tanto, el controlador más sencillo que me garantiza un error nulo es el controlador PI, ¿de acuerdo? Sin entrar en definir los valores de KP y de TI, nos pide el problema que mostremos que efectivamente ese error va a ser 0 con esta expresión. Bueno, esto se puede hacer de una manera muy sencilla. Bueno, vamos a poner esto, a desarrollar esto, pues quedaría KP por TIS más 1, ¿no? Dividido entre TIS. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora me pregunto, ¿el error estacionario es nulo? Bueno, si atiendo a este criterio que escribí antes, respondería que sí, pero bueno, nos están pidiendo que lo demostremos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es encontrar cuánto vale EDS, ¿vale? EDS, si voy aquí, pues EDS será VR menos VMDS, será VRDS menos VMDS. Bueno, desarrollo VM para que me quede solo, digamos que lo que quiero es que me aparezcan solo la variable de entrada VR y nuestra variable de interés que es E. Por lo tanto, desarrollo aquí VRDS y VM lo pongo como GTDS por GMDS por FDS por EDS, ¿vale? De tal modo que, bueno, ahora mismo podría despejar el valor de EDS, lo podría despejar de esta expresión, pues pasando esto para allá, me quedaría EDS como
1 más este término que pasaría dividiendo. Lo voy a hacer directamente, pero si quieren ustedes lo pueden hacer, bueno, pueden hacerse paso intermedio. Pero bueno, la cuestión es que aquí va a quedar 1 más gt ds gm ds y la otra que es fds. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, ¿cómo calculo yo el error estacionario a partir de aquí? Aplico el teorema del valor final, por el teorema del valor final, voy a ponerlo así, teorema del valor final, que dice que para una variable, en este caso sería EDS, pues se puede determinar, bueno, vamos a ponerlo de este otro modo para que quede más completo. Digamos que valor estacionario, EDS, que en un momento determinado podría depender de t. Definido como el límite cuando t tiende a infinito de e de t, se puede calcular como el límite cuando s tiende a 0 de s por e de s. ¿Vale? Bueno, pues lo hacemos. Entonces, ese valor estacionario del error, pues se podría obtener aquí como el límite cuando s tiende a 0 de s por e de s, que es esto, ¿vale? De aquí sabemos que VR de s, no sé si nos han dado el valor de la consigna. En el enunciado no nos ponen un valor. Vamos a suponer que VR del valor de consigna planteado sea, por ejemplo, el que sea 3, ¿vale? Vamos a suponer que sea una constante. Esto es importante, ¿vale? Porque la condición que mencioné anteriormente se cumple siempre que VR sea constante. Entonces, en este caso, tendríamos que el límite, si VR vale t, si VR de t vale 3, quiere decir que VR de s vale 3 dividido entre s. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sustituyo VR de s, quedaría 3 dividido entre s, multiplicando a todo esto. GT, GM, FDS. Esta S se va con esta S y sigo haciendo el límite. Voy a sustituir, a sustituir el valor de f de s, ¿vale? Si yo hago esto, quedaría el límite cuando s tiende a 0 de 3 dividido entre 1, uy, es que no me deja escribir aquí, 1 más gt por gm por f de s, que es kp tds más 1 dividido entre s, ¿vale? Bien, ¿esto a qué es igual? Pues si s vale, si yo hago este límite, cuando s tiende a 0, pues algo dividido entre 0 va a ser infinito. Por lo tanto, y estos términos pues serán constantes, gm y gt, sustituidos en s igual a 0, pues en este caso queda un medio, aquí queda 5. Por lo tanto, en definitiva, este término aquí va a quedar igual a infinito. Luego esto será 3 dividido entre infinito, que, como vemos, pues es igual a 0, que es un poco lo que demuestra que nuestra elección era correcta. Y con esto quedaría completado el apartado B. Si pasamos al apartado C, en este caso lo que nos planteamos es, bueno, voy a recordar
el sistema de control que teníamos. Tenemos nuestro controlador, nuestro proceso que habíamos llamado GM, y teníamos un sensor aquí que era GTDS, ¿vale? Bueno, este sería el diagrama de control del sistema continuo, donde estas son mis variables, ¿de acuerdo? Bien, EDS, o bueno, EDT, si estoy hablando de MAT. Ahora, yo lo que quiero es sustituir este elemento por un controlador digital. Por lo tanto, de aquí voy a pasar a un sistema que va a tener una entrada muestreada, ¿vale? De tal modo que aquí paso de EDT a E en K por T, donde T mayúscula es el periodo de muestreo, y aquí lo que voy a tener es un sistema de control, un controlador digital, expresado como una función f de z, de tal modo que aquí obtengo U de K por T. Al muestrear aquí, lo que tengo que hacer es añadir un retenedor de orden 0, vamos a representarlo así, de las siglas en inglés, Zero Order Hole, que me reconstruiría de nuevo una señal continua, que sería, lo voy a poner aquí que no lo había puesto antes, que sería esta UDT, que ya entraría en el proceso GMDS. Este bloque, bueno, lo voy a dejar ahí abajo, pero como ven, sería como estaría en serie aquí. ¿De acuerdo? Y esto sería pues la salida VDT. Pues este sería el primer paso para abordar el control del sistema continuo, del sistema con un controlador digital. Bueno, lo que estaba diciendo es que voy a considerar VMDT, en este caso para hacerlo más sencillo, voy a considerar que la salida es VMDT en vez de VDT, que en realidad es lo que yo puedo medir, para poder simplificar el cálculo o el análisis del diagrama de bloque. Vale, simplemente es poner este bloque arriba para que sea más sencillo. Lo voy a hacer sobre esto. De acuerdo, voy a poner el bloque aquí, GT, y ya aquí tendría la salida VMDT. De acuerdo, es exactamente lo mismo que antes, VDT. Lo que pasa es que estoy agrupando esos dos bloques. Bien. Entonces, para yo poder hacer el análisis de este sistema de control desde el punto de vista del control digital, este elemento voy a encontrar el equivalente digital de este elemento, ¿vale? Para eso se añade de forma virtual un muestreador y se calcula la función de transferencia resultante discreta. Vamos a ponerlo aquí. Aquí esto seguiría siendo VRDT. Ahora, si yo ya paso a un plano completamente digital, lo que voy a tener es VR de KT, que entraría, ya la señal está muestreada, entraría f de z, y lo que tendría aquí sería el equivalente digital, el equivalente discreto de GM por GT de Z. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se calcula esa GM por GT? Lo llama, sería así. ¿Cómo se calcula? Lo vamos a ver. Esto quedaría igual. Y aquí lo único es que esto ya serían variables en Z o variables en KT. Bueno, si he puesto aquí KT, lo suyo sería poner aquí también KT. Pero bueno, variables discretas al fin y al cabo. Entonces pongo aquí KT. Esta sería U de KT. Y ya está. Y si quieren poner el error aquí, como KT. ¿De acuerdo? Entonces la única cosa es
que cuando yo quiero hacer el análisis del sistema desde el punto de vista discreto, pues tengo que discretizar mi función de transferencia, que en este caso es el producto de estas dos. Recordar que esta función de transferencia se obtiene como 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de las funciones que sean, en este caso el producto de esas dos, gmds, gtds, dividido entre s. ¿Vale? Entonces, esto se calcula así, el controlador supuestamente lo han dado ya de forma discreta y el análisis de este sistema de control pues ya se puede realizar, abordar desde un punto de vista de un sistema de control discreto. Fíjense que de algún modo he olvidado la función de concentración, o sea, la variable de concentración que se añade a la mezcla, de concentración me refiero del caudal de concentrado. Esa variable no la tengo en cuenta porque en realidad yo la acción de control la estoy realizando sobre la velocidad del motor, entonces no la he tenido en cuenta. Bueno, pues con esto concluiríamos el tercer apartado y bueno, responderíamos así a todas las preguntas que nos han planteado en este problema.